Listo, estudiantes milagrositas. Lo que vamos a ver ahora es el caso número 2 del efecto Doppler. Este caso hace alusión al momento en que el receptor está en movimiento y el emisor de sonido está fijo. Nosotros podemos visualizar en la parte derecha de la pantalla, podemos visualizar lo que es una ambulancia. Se puede decir que es una ambulancia que está emitiendo un sonido, ¿listo? Ese sonido se ve reflejado por la forma de ondas verdes que se ven ahí. Ahí se puede ver que su velocidad, es decir, ahora la velocidad del emisor va a ser de 0 metros por segundo. Sigue transmitiendo 100 Hz y ahora es la persona la que se está acercando a la ambulancia. ¿Listo? Ahí se ve a una persona de casco amarillo, un trabajador, se va acercando a lo que es la ambulancia. ¿Listo? Lo hace con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, es lo que debemos hacer como tal, hacer esa extracción de datos allí. ¿Listo? Ahora, la velocidad del receptor, del emisor, perdón, esa velocidad del emisor viene siendo 0 metros por segundo. Aquí la tenemos, es 0 metros por segundo. Es ahora donde tenemos que ver y analizar cómo deberíamos colocar el signo de la velocidad del receptor. Tenemos que ver la convención de signos. Y ahora nos vamos a lo que es la parte del receptor. Listo, antes estábamos enfocados en el emisor, ahora nos vamos al receptor. Listo. En el receptor nos dice que la velocidad viene a ser positiva cuando ésta se acerca. ¿Listo? Y es lo que nos quiere decir esto ahí. La colocamos acá. El valor es de 25 metros por segundo, es decir, la velocidad del receptor para este caso, para este ejemplo del caso 2, viene a ser de 25 metros por segundo. Esta viene a ser la velocidad del receptor. Esto viene a ser el valor positivo que se muestra allí. Entonces acá colocamos, el receptor se acerca y el emisor ahora es fijo, ¿listo? Es lo que queremos nosotros expresar allí ahora. Procedemos a buscar lo que es la frecuencia del receptor. Escribimos la frecuencia del receptor para este caso. Es igual a que la frecuencia del emisor sigue siendo la misma, sigue siendo 100 Hz. Ahí lo anotamos. Hz. La velocidad del sonido, muchachos, no ha cambiado, sigue siendo 340 metros por segundo. Acá en el numerador debemos tener en cuenta que es ahora el receptor quien se está moviendo y por tal motivo, como se está acercando según la convención de signos, eso quiere decir que ese valor viene a ser positivo e igual a 25 metros por segundo. ¿Listo? Así quedaría en el numerador. Nos vamos al denominador. Tenemos los 340 metros por segundo. Y ahora la velocidad del emisor que no se está moviendo es igual a 0 metros por segundo. ¿Listo? Así es como quedaría esta expresión de aquí. 100 Hz viene a ser allí la frecuencia del emisor. Acá en el numerador tenemos la suma de esos dos valores, nos da un valor de 365 y esto lo dividimos entre 340. Ese vendría a ser el resultado ahí de esa corta operación de todo el ejemplo. Ahora, para encontrar la respuesta, hacemos esa operación y eso nos da un resultado, muchachos, de 107,35 Hz.
la fuente de sonido seguía emitiendo a 100 Hz, pero como nosotros nos estamos acercando a esa fuente de sonido, lo que percibimos al acercarnos a una fuente de sonido es que ese sonido va aumentando a medida que nos acercamos, y es gracias a ello, a que esa frecuencia que nosotros los receptores percibimos es mayor a la que ellos están haciendo en realidad. Esto es lo que se analiza allí de esa parte como tal. Ahora vamos a analizar lo contrario. Vamos a hacer un ejemplo donde ahora esa persona se está alejando de la ambulancia. ¿Listo? Procedamos a hacerlo. Corramos aquí, corramos a la velocidad acá y vamos a hacer ahora que esa ambulancia sea la que se esté alejando ahora. Vamos a ubicar. Vamos a hacer ahora que la persona sea la que se esté alejando en este momento. Colocamos el dibujo aquí rápidamente. Listo. Lo que tenemos ahora, muchachos, es a una persona que se está alejando de una fuente de sonido a 25 metros por segundo. Ella se está alejando con esa velocidad. Entonces vamos a encontrar lo que es en este caso. ¿Listo? Ahora nuestro receptor se está alejando y el emisor se mantiene fijo. La frecuencia sigue siendo la misma. La velocidad del sonido sigue siendo en los mismos 340 metros por segundo. La velocidad del emisor, que es la ambulancia, ella se sigue manteniendo quieta. Por lo tanto, su valor sigue siendo 0. Ahora, tenemos que ir a la convención de signos para ver cuál sería ese valor de la velocidad del receptor. Como en este caso es la persona la que se está ahí alejando, debemos identificar, muchachos, que para el receptor, cuando se está alejando el receptor, la velocidad va a ser negativa. Listo. Y va a ser negativa e igual a ese valor de velocidad que sale ahí. Como es negativa, va a ser igual ahora a menos 25 metros sobre segundo. Ahí la tenemos identificada. Esa viene a ser la velocidad para este caso. Entonces procedemos a hacer el cálculo de la frecuencia del receptor. Colocamos frecuencia del receptor, viene a ser igual ahora a la frecuencia del emisor, que siguen siendo 100 Hz, cerramos allí. La velocidad del sonido sigue siendo 340 metros por segundo, pero esa hora donde nosotros debemos ver cuál es ese valor de velocidad de velocidad del receptor. Como se está alejando la persona ahora, eso quiere decir que según la convención de signos, su velocidad va a ser negativa e igual a menos 25 metros sobre segundo. Y la restamos y la dividimos ahora entre 340, que eso no cambia, y como la velocidad del emisor sigue siendo 0, colocamos el 0. Seguimos el cálculo acá debajo. Se multiplican los mismos 100 Hz.
la resta de 340 menos 25 da un resultado de 315. Listo, eso lo dividimos sobre 340. Venimos y lo dividimos entre 340. Y el resultado de esta operación nos da un valor que es igual a 92,647 Hz. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Como es la persona la que se está alejando de la fuente del sonido, nosotros podemos percibir esa onda que cada medida que nos alejamos la escuchamos menos. Esa frecuencia va disminuyendo conforme nos vamos alejando. Esto es por esa razón que cuando se aleja el receptor, esa frecuencia que él percibe es menor a la frecuencia del emisor. Y estos, muchachos, son dos ejemplos para el caso de receptor en movimiento y emisor fijo, que es el segundo caso de efecto Doppler.